del Congreso. Laura Serra, estamos con el señor Martín Bravo. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo te va? Bien. Todo muy bien. ¿Vos, Pato? Muy bien, en Capicúa lo dije, muy bien. Bueno, y estamos con el señor Martín Bravo. ¿Cómo le va, Bravo? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Y estábamos siguiendo con mucha atención el tema de estas continuadas reuniones y convocatorias en torno a la ley de alquileres, donde la verdad que parece difícil encontrar un punto de encuentro. La verdad que las posiciones que explicitan los inquilinos son muy contundentes, no quieren cambios, sí reclaman cambios los sectores vinculados al mercado inmobiliario y los propietarios, así que parece difícil encontrar algún punto de coincidencia y algunos piensan que la verdad introducir cambios va a ser como muy complejo, porque está claro que, repetimos, los inquilinos no quieren modificaciones, quieren estos 3 años de contrato, les da garantías, les da previsibilidad y tampoco quieren algún aumento intermedio, que son las dos demandas más contundentes de propietarios e inmobiliarias. Pero bueno, hay mucho. Empezamos con Laura Serra. ¿Qué tiene Serra junto con esto y las otras cuestiones del Congreso? Digan. Del Congreso, de la Cámara de Diputados particularmente, Pato, que, empieza muy lentamente y tibiamente también a sacarse la modorra a la Cámara de Diputados con la conformación de 11 comisiones esta semana. Que supuestamente, hay que decirlo, arrancarían con la agenda que está postergada hace ya mucho tiempo en la Cámara de Diputados. Son 11 comisiones, entre las que se destacan, por ejemplo, la de Acción Social y Salud, la de Deportes, Ciencia y Técnica con Manes. Ciencia y Técnica con Manes, Agricultura. Mónica Fein, que fue a Salud, como decías, exactamente, ese es un dato interesante. Obras públicas. Todavía quedan por conformar algunas de las comisiones más relevantes o las que se llaman comisiones de gobierno. Sensibles. ¿No? Las más sensibles, las más estratégicas, también dirían otros, por cuanto, manejan proyectos de ley que atañen a lo que tiene que ver con la gobernabilidad y las iniciativas del Poder Ejecutivo. Estratégicas este año, ¿no? Por los temas, por la agenda que a veces intenta transitar el oficialismo en temas judiciales, digo, ¿no? Porque falta justicia y asuntos constitucionales. Faltan esas dos, que son claves para arrancar con el debate de la agenda judicial, que es de máximo interés para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero aquí en la Cámara de Diputados ese apuro que demuestra Cristina en el Senado no se estaría notando. Bueno, señor Bravo, no sé si usted alquila o es propietario, Bravo, pero ¿cómo ve la cuestión? Yo veo como muy trabado y la gente como usted que sigue en detalle esto me dicen que no ven caminos claros para que haya alguna coincidencia, porque uno los escucha. Son como muy claras las dos posiciones, ¿no? No quieren cambios, razonablemente, me parece, los inquilinos, y los sectores que representan a los propietarios o inmobiliarios dicen que sí, que es imprescindible esto, ¿no? Sí, sí, es así, Pato. En todo caso, los inquilinos, si hubiese algún cambio, sería como para regular todavía más la cuestión de los alquileres. El proyecto de José Luis Gioja, por ejemplo, plantea eso, ¿no? Que ponerle un límite a los aumentos en el inicio de los contratos, que es un poco lo que pasó también. Los propietarios, como para cubrirse de lo que consideran un perjuicio, arrancan con cifras muy altas. Eso hizo que en algunos casos aumentara más del 50%, más que la inflación, ¿no? Y los propietarios, claro, están en la posición contraria de querer menos regulación. Pero bueno, la tarea de los legisladores es esa, ¿no? Encontrar algún punto en común, algún consenso. Ellos habían fijado como plazo esta semana o la próxima. Es difícil que lo puedan cumplir, pero bueno, arranca ahora esa etapa, ¿no? La discusión entre ellos. Sí, es también una foto muy complicada de la Argentina, una película muy jorobada, porque faltan viviendas para 9 millones de personas. Más o menos es lo que están indicando, ¿no? Es
Es muchísimo, sí. Digo, porque esto tiene que ver con una mora enorme, específicamente en 40 años de democracia se hizo muy poco en cuentagotas, no se construyeron viviendas. Entonces, como no se hizo, hoy, bueno, hay muchísima gente que pretende acceder y no tiene posibilidades. No hubo créditos, no hubo facilidades. Bueno, ahí está el punto, Pato. Ahí está el punto, claro. Porque el Estado no puede construir tanta cantidad de viviendas y no sé si tampoco es, digamos, debiera ser la prioridad. Sí, para determinados sectores más vulnerables. Lo que era el viejo Fonavi, decís vos, por ejemplo. Claro, sí. Pero acá lo que está faltando es el crédito. Es la posibilidad de que vos, con un sueldo medio, puedas acceder a un crédito sin pagar una exorbitancia en tasas de interés. Y que sea accesible. Hoy por hoy, con un sueldo que no llega a 100.000 pesos, que es la mayoría de los trabajadores asalariados, difícilmente puedan tener las espaldas como para tomar un crédito para comprar una vivienda. Y eso de alguna manera obliga, fuerza a vastos sectores, sobre todo de la clase media baja, a alquilar, claro. ¿no? Porque no tienen otra alternativa. Y aún así, alquilar es muy oneroso. Pero además, ¿sabes qué? Y hay otro problema, que la verdad, por la devaluación y por tantísimas cosas, es un negocio muy poco atractivo para el propietario poner tu vivienda para alquilar. Es otro problema ese. Porque no es que yo tengo mi vivienda y la verdad, y la pongo a alquilar y va a ser una renta medianamente atractiva. Me representa muy poco por mes y muy poco a fin de año. Entonces, ese es el problema. Vos haces una legislación protegiendo al inquilino, que está bien porque es el que está más desfavorecido, pero en paralelo vos no le das atractivos al propietario. El propietario dice, mira, para lo que voy a ganar con el alquiler, la vendo o no la alquilo porque tengo demasiado riesgo. ¿Cómo? Vendo y lo pongo a trabajar en la... Exactamente, en algún lado. Sí, es el otro problema. Sí, es una cuestión muy seria. Sí, eso hizo que aumentara mucho la oferta de venta y cayera mucho la de alquileres. Y los diputados que fuimos entrevistando en los últimos días plantearon eso, ¿no? Lo que decían ustedes recién, que la solución, o por lo menos para empezar a encontrar una salida, tiene que haber otros caminos como el acceso a la vivienda o el crédito hipotecario, que digamos que está fuera de la discusión particular de los contratos de alquiler, la solución, ¿no? Es una cuestión filosófica. Hoy escuchaba yo a un representante de los inquilinos de San Juan. Él decía que la vivienda tiene que tener un rol social, una función social. Dice, como yo me levanto en San Juan, dice, y tengo, a veces bien, a veces mal, pero tengo salud pública, tengo educación pública, y con el mismo criterio yo debería tener una vivienda, que es razonable desde ese punto de vista y en el siglo XXI. Ahora, quien tiene que proveer esa vivienda, el Estado no tiene, y para el propietario que la alquila no tiene un fin social, tiene un fin de incremento, es una inversión. Entonces hay un choque que la verdad yo no sé cómo se salda, la verdad que no sé. Pero bueno, esta es la cuestión entonces. Viene demorado porque se han postergado las convocatorias y las reuniones, y yo escuchaba... Y no sé si hay escucha entre las partes. Los inmobiliarios dicen, mira, hay que modificar estos 2 artículos porque si no la cuestión está parada, hay que volver a los 2 años y hay que aumentar cada 6 meses. Y los sectores representantes de los inquilinos te dicen que, exactamente, vamos con Lourdes enseguida, pero antes digo, los sectores que representan a las inmobiliarias te dicen, mira, 2 años y cada 6 meses, si no el mercado no se mueve y uno no ve un punto de encuentro. Pero bueno, terminó la reunión, otra más, está Lourdes, nuestra compañera, ¿con quién? Hola Lourdes, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pato? Bueno, Muy saludos bien. a todos en el piso, por supuesto, y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Acaba de finalizar aquí en la sala C del anexo lo que es esta reunión de legislación general, esta comisión de legislación general, donde ya pasaron más de 132 expositores. Recién escuchábamos los diferentes proyectos, las diferentes propuestas que se han presentado al respecto. Esto va a continuar la semana que viene. El viernes ya se va a presentar, como lo decía su presidenta, un cronograma de cómo continuará esta comisión. Bueno, para obviamente después determinar qué es lo que va a suceder en los próximos días con respecto a la ley de alquileres, a la 27.551. Estamos viendo que están saliendo diferentes personalidades de aquí, algunos de diferentes instituciones y fundaciones también que están vinculadas a los alquileres y demás, pero bueno, ya vamos a estar seguramente en contacto con mucha más información y con la palabra de los protagonistas.
Bueno, ahí estamos, habrá que ver, porque acá ya además hay que señalar esto, Lourdes, que nos convocás cuando sea necesario. Esto viene no de hace 2 años. Recordamos que la ley Lipovetsky se discutió por lo menos 2 o 3 años, Martín, ¿no? En algún momento se había vencido, volvió a reflotarse en el último año del gobierno de Cambiemos. La votaron 3 veces, ¿no? Exactamente. 3 veces, más 2 en funcionamiento son 5, y están pidiendo en 5 años que la modifiquemos, porque básicamente los que plantean la modificación son los sectores que pertenecen a inmobiliarias y propietarios, ¿no? Pero la verdad, también es cierto que si esto no se cambia, porque yo no veo mucho clima para cambiarlo, tampoco va a haber más oferta, que los propietarios van a decir, mira, a mí esto no me termina de convencer, entonces yo me quedo como estoy. Lourdes, ¿qué tenemos, Lourdes, ahora? A ver. Bueno, en cualquier momento entonces nos comunicamos. Ahí llegó Lourdes López. La vemos a ella muy paradita, casi como una diputada más, pero cuando tengamos la primera entrevista nos estás convocando. Lourdes, te pregunto, vos que estás muy atenta a eso, ¿vos qué clima percibís? ¿Crees que puede haber alguna posición de acuerdo? Porque uno ve las posiciones como muy distantes. ¿Qué decís, López? A ver. Seguramente, en realidad, por lo que hemos estado escuchando y por lo que se ha vivido en estos últimos días, bueno, no se habla tanto de una derogación, sino más que nada una transformación en algunos artículos, ¿no? Algunas modificaciones según lo que se ha ido presentando desde lo que es el monto inicial, que por ahí no está claro. Además, que en este caso las modificaciones en aquellos valores se puedan dar a partir de, no del IPC, sino más bien de lo que es la inflación. Acá había notado precisamente que esté no, digamos, por el IPC, sino por inflación o crecimiento salarial, que es lo que habían de alguna forma algunos propuesto, y seguramente el tema de la duración de los contratos, que algunos proponían pasarlo de 3 años a 2 años. Bueno, sí. El tema es que cuando por ahí se disminuye el tiempo de contrato, hace que haya que ir actualizando los valores, y esto, teniendo en cuenta la inflación que hay en nuestro país, bueno, es algo que puede llegar a ver perjudicado. Entonces es un tema bastante complejo, sí. Pero hoy por hoy, si vos me preguntas en resumen, ¿qué es lo que pueden llegar a estar consensuando de alguna manera? Es que haya modificaciones y no una derogación total de esta 27.551 famosa ley de alquileres. Ahí estamos, Lourdes, cuando vos dispongas estamos otra vez contigo. Y ella plantea una cuestión que tampoco es una gran garantía para el trabajador, Martín, ¿no? Porque que te incrementen el alquiler según la inflación, tampoco eso representa que en tu trabajo el aumento respete el pico inflacionario. Sí, en el caso nuestro, en el periodismo, no te están igualando. Quedamos lejos, por lo general. Exactamente. Sí, eso así depende que tampoco es ninguna solución. De muchos factores. En este momento hay un índice que es un promedio, ¿no?, entre la inflación y el aumento promedio de los sueldos registrados. Sí, también el que está fuera de convenio, no registrado, también, como en otras cuestiones, tiene más problemas. Hay algunos proyectos que plantean, principalmente en la oposición, ¿no?, que sea de 2 años la duración del contrato con opción a 1 más. Eso podría ser un término medio, que si inquilino y propietario acuerdan una prórroga de 1 año más, se pueda seguir con el contrato. Hay que ver el tema de la actualización, ya es más difícil, porque muchos proponen que sea de común acuerdo, entonces ahí ya quedaría muy desregulado, ¿no? Enseguida estamos con el diputado por Santa Fe, el diputado Tonioli Serra. Estaba mirando con atención. ¿Va a señalar algo o no? Bueno, ¿con quién vamos? A ver, por favor. Gabriela Lena. Y después el diputado Tonioli. Estamos en el análisis. Ya seguimos, por favor. En realidad quedaron personas que tenían ganas de expresar su opinión, sobre todo algunas organizaciones. Y bueno, creemos que nosotros tenemos la obligación de escucharlos, que todos deben expresarse. Por eso se abrió esta instancia más de informativa, para poder escuchar a todos los que habían quedado sin hablar. Y a partir de mañana se va a retomar en la comisión. Todavía no está citada, creo que con horario, porque mañana se constituyen varias comisiones. No está citada con horario la de legislación, pero la idea es que mañana sí se empiece con el debate
los legisladores y obviamente buscaremos consensos, y si no, bueno, debatiremos alguna posibilidad de mejorar esta situación que en lo personal, sí, esto es una opinión muy mía, que por ahí compartida con algunas diputadas y diputados de mi bloque, es muy difícil llegar a una ley que realmente pueda conformar a todos en una situación de contexto económico en el que estamos. O sea, se va a tratar de llegar a una ley que sea lo mejor posible, pero seguramente van a quedar algunos que no les va a servir o que van a estar un poco complicados. Bueno, ahí estamos, estamos con Martín Bravo, estamos con Laura Serra, estamos con el diputado Tonioli, hombre del Frente de Todos de Santa Fe. Bueno, diputado, acá estábamos tratando de ponernos de acuerdo. Es muy complejo esto del tema alquileres, porque si uno hace una ley razonablemente a favor de los inquilinos que dicen, che, no nos queremos andar moviendo cada 2 años, el contrato por 3 nos parece bien, nos parece lógico esto de que el primer año no haya incremento. Si uno legisla como es, si querés, esta ley votada hace 2 años, el tema es que lo que te dice presuntamente el mercado es, bueno, mirá, a mí no me convence, entonces la casa a alquilar yo la retiro y hay una necesidad enorme por falta de vivienda. ¿Cómo se puede saldar esto? A ver, Tony. Sí, mira, a mí me parece muy interesante este proceso que se dio de, si no me equivoco, 3 reuniones informativas, no, 4. Un poco más, sí. 4 reuniones informativas. Por eso me parece central que poder participar, ¿no es cierto?, de esas reuniones. Lo digo porque nos hemos encontrado con muchos legisladores y legisladoras, sin dar nombres, no hace falta, que han hecho campaña, por ejemplo, planteando la derogación en un planteo bastante radical y extremo, y que después no aparecieron por el tratamiento en la comisión informativa, y no escucharon que, por ejemplo, no hay ningún actor del mercado inmobiliario, ya sea inquilinos, ni hablar, como cámaras inmobiliarias, de corredores, propietarios. No hay nadie que esté planteando hoy la derogación. Es un planteo ideologicista ese, ¿no? Extremo, diciendo, bueno, asignándole la responsabilidad total de lo que pasa a una ley, a una norma que también hay que decir... Votada masivamente hace 2 años por este Congreso, exactamente, ¿no? Y que tuvo entre sus principales impulsores a legisladores, incluso de esa fuerza política, del PRO, pero además una norma aplicada en un momento complejo y excepcional, ¿no? En el medio de una pandemia, con restricciones por parte del Estado Nacional necesarias, que prohibían los desalojos, que extendían los contratos y que generó indudablemente, no la ley, sino esas restricciones, en una salida un poco desordenada de esos decretos, una especie de efecto rebote, ¿no? Donde los que de alguna manera habían visto... entendían que se había menoscabado su posibilidad de ganancia, de renta en ese proceso, en ese tiempo, intentaron recomponer sus ingresos, ¿no? Entonces, en ese escenario aparece como una especie de clamor donde se instala la idea de que el problema de todos los males es la ley. A mí ¿por qué me pareció importante el debate en comisión? Porque algunos fueron con números concretos. Ni siquiera hablo de los inquilinos, que por supuesto en algunos casos lo hicieron, de las cámaras inmobiliarias o de corredores, sino de centros de estudios, con algunos planteos claros y con definiciones tomadas sobre a quién creen que hay que en esta relación asimétrica de alguna manera proteger, eso está claro, pero con números sobre la mesa, ¿no? El CEPA, por ejemplo, planteando concretamente que este retiro de la oferta de alquileres, esta retracción de la oferta no es posterior a la aprobación de la ley, sino que es previa, incluso previa a la pandemia. Incluso previa a la pandemia, y por supuesto, la etapa más dura de la pandemia y estas restricciones hicieron que se desplomara la oferta, pero eso es una consecuencia lógica de ese momento. Después hay una recomposición que se desploma la oferta porque tampoco había demanda en plena pandemia. Exactamente. No había ni mudanza. Había posibilidad de mudarse. Exactamente. No había posibilidad de mudarse. Pero después hay una recomposición que coincide con los inicios de la aplicación de la ley, donde por supuesto no se llega a los índices de oferta pre-pandemia. Eso también hay que decirle. Pero es un fenómeno que venía de antes y que tiene que ver con un problema que no lo va a resolver esta ley, sino una mejora de las condiciones económicas en general. Pero también hay que decirlo que
es un problema que es mundial, no solo en la Argentina, que es que hoy la venta de inmuebles en la Argentina está dolarizada y los alquileres se cobran en pesos. Entonces, si algún titular de un inmueble pretende llegar a sacar una renta que sea en términos proporcionales cercana, asemejable, ¿no es cierto?, a el valor de la propiedad, al valor de la propiedad no te da en el nunca. mercado, de ninguna manera se puede saldar esa brecha y no lo va a hacer la ley. Entonces yo soy mucho más de la idea de que si nosotros tocamos algunos aspectos de la ley sin tener en cuenta, solo por decir, bueno, lleguemos a un punto medio, no la derogamos por un lado, no vamos al impuesto a los inmuebles ociosos por el otro, que serían dos planteos más extremos en esta discusión, vamos al punto medio y tocamos de 3 a 2, como plantean algunos, no estoy de acuerdo, pero digo, de 3 a 2 años el contrato y la actualización en vez de cada un año, cada 6 meses. El problema es, y acá tomo lo que dijo un economista que estuvo hoy en la comisión, Chousa, mostró un gráfico muy interesante, tomé nota, después pedí, ¿no es cierto?, a la comisión si podíamos tener acceso, mostrando que el ICL, el índice aumentó por debajo de la inflación durante estos últimos 20 meses. El ICL aumentó por debajo. ¿Qué es ICL, perdón? ¿Índice? ¿Qué es ICL? Yo no sé. De contrato de locación. ICL, claro, está. Índice de contrato de locación. Me lo tuve que pensar un poco. No, está bien. Digo, yo pensaba en una S por eso. De la inflación. Y que el problema, lo que llevó a los alquileres a esta alza desmesurada, no es tanto ese índice, sino las renovaciones y los nuevos contratos, que es lo que no está regulado. Entonces, ¿el problema es la regulación o lo que no está regulado o lo que no se cumplió de la ley? Si nosotros, teniendo este diagnóstico con números concretos, objetivos, después revisémoslo, si nosotros entendemos que lo que ha subido el precio de los alquileres de manera exponencial es, por un lado, las renovaciones y por el otro lado, los nuevos contratos, vamos a achicar de 3 a 2 años, vamos a tener más renovaciones y más nuevos contratos, lo que va a generar un alza más grande de los alquileres, ¿no? Tonioli, un minuto, porque está Lourdes que nos está llamando también en el lugar donde había terminado la reunión. Lourdes, te escucho. ¿Con quién estás? Dime tú. Así es, estamos nuevamente aquí en la sala 2 del anexo C, bueno, precisamente para continuar con declaraciones de lo que ha sido esta reunión que recién les comentábamos, ¿no? Llega más de 132 expositores y una de las que ha estado presentes acá es la diputada Karina Banfi, está con nosotros. Bienvenida, diputada, en esta ocasión, mucha para debatir todavía. Aún queda, sí, especialmente conocer cuáles son las posiciones de los diputados, teniendo en cuenta, como bien decías, la cantidad de expositores con las diferentes posiciones, tanto de inquilinos como de propietarios, y realmente hoy ha sido un día muy interesante porque hubo exposiciones mucho más, te diría, profundas, más técnicas, con referencia a cada una de las situaciones que viven tanto los propietarios y los inquilinos con el impacto negativo que ha tenido esta ley al momento de su promulgación. Sí, diputada, una consulta nada más. ¿Usted cree que puede haber y por dónde pasaría un punto de encuentro? Porque uno lo que ve mayoritariamente es que los inquilinos dicen no queremos contratos por 2 años, queremos que se respeten los 3 años y tampoco están de acuerdo con incrementar el costo del alquiler cada 6 meses. Y bueno, y las inmobiliarias y los propietarios dicen contrato por lo menos de 2 años y renovación del monto cada 6 meses. ¿Usted cree que puede haber un punto de encuentro entre las dos posiciones o no? Sí, los hay. Lo que pasa es que a veces nosotros escuchamos, y lo hemos visto acá pasar, que por suerte han sido muy honestos, asociaciones de inquilinos referenciadas con un sector político o partidario, mejor dicho, en donde realmente no se entiende muy bien si son inquilinos o son militantes de algún tipo de causa, una de ellas esta ley de alquileres. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vos vas, por ejemplo, a las redes sociales, en donde no hay ningún nivel de intermediación, vos lo que escuchás, principalmente, los inquilinos lo que quieren es poder alquilar, y para poder alquilar
necesitas tener propiedades en alquiler, porque la mayor cantidad de oferta de alquiler va a bajar el precio. Y hoy los alquileres son mínimos, lo han dicho los corredores inmobiliarios que pasaron por acá. Menos de una hora dura la oferta de alquiler de cualquier departamento que esté en buenas condiciones para alquilar. Y tenemos un récord histórico de propiedades puestos a la venta, más del 35% histórico. ¿Esto qué significa? Que hoy, por ejemplo, está muy barata la venta y muy caro el alquiler. Hay que reorganizar ese sistema de mercado de alquileres, que lamentablemente no existe en la Argentina. Estamos. Y no lo va a resolver la ley. Lo que va a resolver la ley es un plan económico que baje la inflación, porque a todo contrato continuado, indexatorio, le va a pasar lo mismo que pasa con esto. Nosotros vamos a tratar de resolver esta situación de una manera muy pragmática. Esperemos que no haya planteos ideológicos, porque la verdad, lo único que vamos a hacer es que el remedio sea peor que la enfermedad. Pero esto tiene que estar acompañado con una política seria habitacional, en donde en algún momento de la Argentina haya crédito hipotecario a largo plazo, no se cumpla con los planes como construir o progresar para poder ser propietarios, porque la verdad los inquilinos lo que quieren y ansían es poder vivir tranquilos en su casa, y eso, para eso tienen que ser propietarios, no alquilar. Diputada, gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. No por nada. Chau, chau. Bueno, y seguimos con Laura Serra, con el señor Martín Bravo, y estamos con el diputado Tonioli, hombre del Frente de Todos de Santa Fe. Bueno, en eso me parece que sí, que podemos acordar que hay una mora en muchos años de la democracia de construir más viviendas, ¿no? ¿O no? No, eso indudablemente. Eso, digo, va de suyo. Lo que pasa es que nosotros acá estamos discutiendo, como decía la diputada preopinante, parece que estuviera en el recinto, pero digo, Karina Banz. Karina, Sí. Estamos discutiendo sobre el mercado de alquileres a partir de una demanda, entiendo que algún sector del mercado inmobiliario, y sobre todo una demanda, y lo dije antes, lo repito, ideologizada de un sector de la política que pretendió sacar provecho de ese reclamo del mercado inmobiliario, incentivando estos planteos más extremos de derogación. Fíjense que no se habla más de la eventual derogación de la ley. Es más, y sería como irresponsable, me parece. Acaba de decir, digo, porque aparte si el problema, porque ahí se desnuda que el problema no es para todo el mismo. El problema para los inquilinos es el alto precio de los alquileres. Si yo digo que voy a derogar un tope existente, porque nos guste más o menos, es un tope, y además nadie obliga a aumentar a ese tope, se puede aumentar un alquiler, indexarlo a un porcentaje menor. Si nosotros evaluamos, o los inquilinos, las inquilinas evalúan que ese es el principal problema, si nosotros derogamos, hoy estamos liberando el precio de los alquileres en un escenario como el que estamos viviendo, y ahí sí coincidimos todos, la baja cantidad de oferta que hay en el mercado. Bueno, ahí sí sería peor el remedio que la enfermedad. Entonces, creo que hay un acuerdo de todos los sectores, todos planteamos por distintas razones que hay una muy baja oferta. Los números así lo indican. Operemos sobre la oferta. ¿Por qué? Y una forma de operar sobre la oferta sería, digo, porque ahí está entre los proyectos que se han presentado, instrumentar algún tipo de incentivo fiscal para los dueños de... Nosotros creemos que ese es el camino. Nosotros creemos que hoy, frente a la baja oferta de inmuebles en alquiler, repito, que entendemos que no es producto de la ley, sino del escenario que estamos viviendo, de la financiarización de la vivienda, que es un proceso que excede este corto plazo, que es un proceso que se da no solo en la Argentina, sino también en el mundo, que la venta está en dólares y que el alquiler se percibe en pesos. Frente a todo esto, buscar la manera de promover que un titular de 1, 2, 3 viviendas, o segmentándolo, quizás hasta 3 viviendas, tenga una serie de beneficios en bienes personales, en ganancias, etcétera, y que quien tiene una cantidad mayor pueda tener quizás un beneficio menor, pero un beneficio al fin para poner esas viviendas en oferta. Nosotros creemos que hoy la salida a esta discusión, a este atolladero, es esa, porque además no hay ningún tipo de garantía de que bajando de 3 a 2
los años del alquiler y indexando cada 6 meses en vez de un año, haya más vivienda en alquiler. Lo que sí sabemos es que le va a salir más caro al inquilino, eso no hay dudas, y que le va a reportar algún ingreso mayor a los titulares, indudablemente, y además que a las inmobiliarias seguramente les va a ir mejor, ¿no? Porque una de las grandes presiones que hay, muchas veces más que de los propietarios, inmobiliarias para que el mercado se mueva, para que tengan trabajo. Un mercado claro, que tiene renovaciones más cortas, claro, que tiene indexaciones más cortas, por supuesto va a tener otro tipo de movimiento. Pero digo, creo que tenemos que prestarle atención a las exposiciones de algunos especialistas que mostraron números muy concretos y que dan cuenta de esto. Por ejemplo, concretamente, el número que se expresó hoy en la comisión es que un alquiler que se indexa en vez de cada un año, cada 6 meses, tiene un extra de 10% más de aumento anual. Entonces esto es claro, es decir, esto no va a beneficiar a todas las partes por igual, no. Esto va a ir en desmedro del inquilino. Bueno, si está la decisión, habrá que hacerse cargo de quienes quieran avanzar en ese sentido. Pero es bueno poder poner todas las cartas sobre la mesa. Me parece que la vía es otra, el incentivo para la vivienda en alquiler. ¿Cómo ve, diputado, el debate que arranca mañana entre los propios diputados, con posiciones unificadas en los diferentes bloques, en cada bloque, posiciones unificadas, o puede ser un debate transversal, con diferentes posiciones adentro de cada espacio? Sí, no arranca mañana, una aclaración. Se postergó, ¿no? Se postergó la semana que viene. Lo que iban a ser 2 reuniones de debates, hoy y mañana, se convirtió en una reunión informativa porque no quedó otra, porque había una cantidad importante de expositores y expositoras que querían participar. De hecho, entiendo que esa sobredemanda tuvo que ser acotada en el día de ayer, ¿no es cierto?, para que hoy tuviera una extensión determinada la comisión y no se fuera de tiempo. Y se decidió que se trasladara a esas 2 reuniones de debate al martes y miércoles de la semana que viene. Igual esto queda sujeto a la mesa directiva de la Comisión de Legislación General que decidirá en los próximos días el criterio a seguir, pero sí lo que sabemos es que las próximas reuniones son de debate. La pregunta concreta, no lo sé todavía. Nosotros tenemos una reunión pendiente de todo el bloque del Frente de Todos para clarificar después de estas riquísimas, como dije antes, reuniones de exposición y para ver, ninguno de nosotros sale igual de ese debate. Yo me voy en particular, como dije antes, con números muy contundentes, muy claros, que dan cuenta de lo dificultoso o lo problemático que sería en un escenario inflacionario y en un escenario donde el problema fundamental del alza, el problema fundamental para los inquilinos, del alza del precio de los alquileres está dado por los nuevos contratos que no están regulados y las renovaciones que tampoco están reguladas. Sí hay proyectos que proponen, como el de José Luis Gioja, que acompaño con mi firma, el de Maciota, entre otros, que establecen algún tipo de regulación. Pero si el salto más alto en los precios de los alquileres o lo que empuja a los alquileres al alza son particularmente las renovaciones y los nuevos contratos, bajar de 3 a 2 años, es decir, generar más renovaciones y más nuevos contratos, va a ser inconveniente, sobre todo para los inquilinos, ¿no? Claro, y el tema siempre es lo que uno tiene en oferta, ¿no? La cuestión es que hay poca oferta y, como dice usted, ¿cómo seducís con alguna ley al propietario para que diga, pongo el departamento en alquiler y no lo dejo cerrado o trato de venderlo, ¿no? Vos me preguntás a mí qué creo yo que hay que hacer o qué creo que sería lo ideal. Hay que imitar a muchos países del mundo, a los que nos llenamos la boca admirándolos, o algunos se llenan la boca admirándolo, países capitalistas centrales, estoy hablando de esos países que han establecido mecanismos de sobretasas en el nivel más bajo del Estado o de impuestos a las viviendas ociosas. No para doña Rosa, como escuché hoy en la comisión, que tiene el ahorro de toda su vida y que compró una pequeña propiedad para tener una rentita extra. A los grandes tenedores, a los grandes operadores del mercado que tienen la capacidad, porque doña Rosa, que tiene una propiedad, 2 propiedades, no tiene la posibilidad de retenerla y no ponerla en alquiler porque tiene que pagar los impuestos, ¿no?
a esos grandes tenedores un impuesto a la vivienda ociosa. Creo que eso es posible hoy con esta composición de la Cámara. Imposible. Ahora, lo que Para pasa ser es claro, ¿no? Creo que hay que ir por los beneficios, entre otras cosas, porque es algo que puede llegar a generar consenso. Porque no conozco el mercado, pero podría tener, tal vez es un prejuicio, que a lo mejor hay mucha de esa vivienda ociosa que alguien la hizo porque en su momento se sumó algún blanqueo, porque es una manera también de transparentar capital, pero me parece que son propietarios de departamentos que son como inaccesibles para el inquilino común, también me parece. Bueno, ¿O no mirá, hay algo de eso? Yo soy rosarino, Sí. me presentaron como santafesino, viste que tenemos los rosarinos esos vecinos, yo soy de Rosario. Una cosa es la capital de la provincia y otra cosa es una ciudad importante, pero bueno. En Rosario hoy, según algunos estudios que hacen una proyección del último censo, por eso es muy importante también el próximo censo, el resultado del próximo censo, pero esas proyecciones, según estudios como por ejemplo el Centro de Estudios de Scalabrino Ortiz, de la ciudad de Rosario, que es un centro de estudio nacional, establecen que aproximadamente en Rosario hay unas 60.000 viviendas ociosas. Es imposible que una ciudad donde hay 60.000 viviendas ociosas de las dimensiones de Rosario, esas viviendas no generen presión al alza sobre el mercado de alquileres. Si uno se va... ¿Y por qué están ociosas? Bueno, porque en varias general, causas. Por varias causas, pero en general se ha instalado en la última década, hubo un boom inmobiliario, hubo un boom de la construcción. Rosario proporcionalmente ha sido la ciudad que más ha construido, y uno se encuentra con que gran parte de esa construcción son unidades habitacionales de alta gama y en parte se utilizan para atesorar, ¿no es cierto? Como reserva de valor. El puerto rosarino, por ejemplo. El puerto norte, lo que es en realidad... A mí me gusta llamarlo Refinería, que es el nombre del barrio, un barrio histórico, el barrio donde nació, por ejemplo, el Pato Pastoriza. Mira vos. Que ha perdido su fisonomía, se ha dado un proceso de lo que los arquitectos llaman un proceso de gentrificación, y hoy se hace llamar a sí mismo como Puerto Norte. Es que está en un rincón del parque, ese me parece. Sí, en la costa central, en la costa no, yendo para el norte. Muy lindo lugar. Muy lindo lugar, hermoso lugar. Donde se ha construido, y uno, si va a la noche, por ejemplo, se ha construido muchísimo, y si va a la noche, lo tomo como símbolo, pero hay otra zona de la ciudad donde pasa lo mismo, se encuentra, y no hablo de los edificios de oficinas, sino de las viviendas, con una parte importante, masiva, de luces apagadas, ¿no es cierto? Que da cuenta de esa situación. Entonces, lo dijo alguien también en la comisión, no recuerdo el nombre, construir, o el boom de la construcción, no significa siempre que eso termine en el mercado del alquiler y que facilite el acceso a la vivienda. Por supuesto, hay una mora del Estado en ese sentido, indudablemente, pero en este caso también se requiere que de alguna manera el Estado establezca algunas regulaciones. Eso es lo que se acordó cuando se aprobó esta ley. Después discutamos sobre lo que hay que cambiar, si hay que hacer, como estamos planteando nosotros, leyes que permitan incentivar la oferta, dándole algún incentivo concreto al titular de 1, 2, 3 viviendas, etcétera, para salir de este cuello de botella. Pero digo, el acuerdo que hubo a la hora de discutir esto es que de alguna manera, y por la disparada del precio de los alquileres, el Estado tenía que establecer alguna regulación mínima. Algo de esa regulación, todos los actores lo han valorado. Por ejemplo, que los contratos hoy, si antes había 9 millones de contratos de alquileres, había 9 millones distintos de contratos. Hoy es todo igual, ¿no? Entre otros beneficios, ¿no? Acá dicen que hay mucho negro, contrato en capital, por lo menos, pero bueno. ¿Alguna consulta más? No, más que completo. Le consulto, diputado, hoy al principio del programa contábamos que se van a conformar 10 comisiones esta semana, un poco más, 11, ¿no? 11. Y hay algunas otras no importantes como asuntos constitucionales y justicia. Esas se demoran, nos preguntábamos por qué, así que le trasladamos la pregunta. ¿Y a usted qué le parece? Está mal responder con una pregunta. No, hasta ahora se habían demorado. Prefiero no entrar en esa en particular, porque la verdad que no sé cuál es el intríngulis último sobre esta. Hasta ahora había una demora, porque todos ustedes saben que hay un nivel de paridad en la Cámara que hace que algunas cuestiones puedan ser objetivas, es decir, vos tenés un bloque de tanto, te corresponden tantas presidencias, más o menos pareja, entre Juntos por el Cambio, como gran interbloque, y el Frente de Todos, que es un bloque. Pero bueno, había algunas pretensiones de Juntos por el Cambio, particularmente para nosotros, de nuestro punto de vista, excesivas con respecto a las composiciones de las comisiones o en cuáles podía llegar a tener mayoría. Y digo por qué excesiva, porque creer que una Cámara como la de Diputados se conforma exclusivamente
por una elección, es decir, una elección a la que indudablemente Juntos para el Cambio le ha ido bien, la última, es no conocer o desconocer explícitamente que las cámaras, en este caso particularmente la Cámara de Diputados, se construye con 2 elecciones encima, ¿no? Entonces, el triunfo en las últimas elecciones no te habilita a llevarte puesto a las otras fuerzas políticas y pretender tener mayoría incluso en comisiones donde nuestro frente, el Frente de Todos, se juega la gobernabilidad, ¿no?, del Ejecutivo nacional. Entonces, eso demoró indudablemente, porque digo, por ahí se decía las internas en cada uno de los frentes, etcétera. Eso quizá embarra más o trae alguna dificultad en la marcha política general del país, pero no necesariamente en el funcionamiento del cuerpo, donde la discusión estaba trabada exclusivamente entre oficialismo y el grupo de la oposición más grande, ¿no? Ahora, su amigo Martínez elige siempre los momentos tranquilitos para asumir a jefatura del bloque. Mi amigo y vecino somos los 2 de la zona sur Por eso, de Rosario. Él es de Central, yo soy de Newell, somos 2 equipos distintos, pero somos compañeros, por supuesto, y vecinos de la zona sur. Y consulta, que va en la línea de lo que decía Martín. Cuando se agote la cuestión alquileres, ¿por dónde cree que va el oficialismo en materia de tratamiento de leyes que le importan? ¿Leyes económicas o por yo dónde? mañana me voy a formar parte de la reunión constitutiva de la Comisión de Industria, ¿no? Sí, claro. Con Casareto. Sí, con Casareto. Comisiones en la que pedí integrar, formar parte. Ahí va a haber un número importante de leyes que, al menos nosotros, ¿no? Habrá que ver qué piensa la oposición, pero creo que hay alguna charla al respecto. Tenemos cifradas muchas expectativas. Hablo de la ley de compra argentino, la ley de electromovilidad, la ley de desarrollo o promoción de la actividad autopartista y automotriz. Se me escapan algunas más, pero bueno, la de cáñamo industrial. Son todas leyes que lo que intentan es básicamente apuntalar un proceso en un sector de la economía, quizá la más dinámica, un proceso de salida de la pandemia donde los números han sido muy auspiciosos, es decir, donde los números están incluso mucho mejores, ya en algunos casos, la actividad industrial, lo vimos en los últimos días, los datos del INDEC, que en la prepandemia, que los años 2019, 2018, incluso previos a la crisis económica que se desató en la segunda mitad del gobierno de Cambiemos. Eso es parte de la agenda y para nosotros una parte no menor, ¿no? Porque es un poco el motor de ese programa que ha explicitado Matías Culfas de Argentina 2030 y que se propone en estos 8 años que hay de acá al 2030, poder generar en una Argentina donde hay 6 millones de trabajadores y trabajadoras formales dentro de la actividad privada, para ser más precisos, 2 millones más de trabajadores formales dentro de la actividad privada. Seguramente ustedes me pueden preguntar qué hacemos con esos 6, 7, 8, 9 millones de trabajadores de la economía popular si la idea es al 2030 incorporar esos 2 millones de trabajadores a la economía formal. Bueno, hay otros planteos también dentro de la Cámara. Seguramente, por lo menos para mí, que provengo de los movimientos sociales, en particular del Movimiento Evita, es otro andarivel que hay que trabajar, ese otro sector de la economía, y hay un proyecto muy importante, el del monotributo productivo, que nosotros también vamos a impulsar, seguramente hablando con todos los bloques, intentando llegar a algún tipo de consenso, que es un ambicioso plan de blanqueo de millones y millones de compatriotas que están en la informalidad, en la economía popular, que no tienen patrón, que se han generado su propio trabajo y que de esta manera podrían incorporarse a algún grado de formalidad. Y esto vendría de la mano de otro proyecto que no está presentado, que el presidente anunció un poco el 1 de marzo cuando vino al Congreso, que tiene que ver con darle un marco regulatorio a la economía popular y generar crédito no bancario, generar la posibilidad de incorporar herramientas legales también a todo lo que es la economía popular y poder de alguna manera generar también una salida a quienes no tienen la posibilidad de pelearla a través de las paritarias, ¿no? El diputado Tonioli, hombre de la provincia de Santa Fe, Frente de Todos. Diputado, muchas gracias. No, gracias a ustedes, es un gusto. Y vamos con el tema alquileres. El turno de la diputada por Catamarca, la diputada Ginocchio, que decía lo siguiente, a ver.
la mujer ha padecido situaciones muy difíciles durante esta pandemia y ha generado temas que están en agenda. No solo por la violencia, que la pandemia vino a atrasar los avances, sino lo que es tareas de cuidados. Es algo en la que los legisladores, las legisladoras, hemos estado en el tiempo de pandemia trabajando de manera virtual en agendas que hoy están sobre la mesa y que vamos sin duda a avanzar. Hay temas como las licencias, hay temas muy importantes, trascendentes, que seguramente a lo largo de este año vamos a trabajar, porque ya los estamos tratando. Ya forman parte de las agendas de trabajo de cada uno de los legisladores y de la Cámara y de nuestro bloque del Frente de Todos. En comunicaciones tengo un proyecto que he representado y que este proyecto fuimos varias diputadas, que estaba relacionado con lo que es la capacitación en género en los medios de comunicación. Lo hemos trabajado durante el tiempo de pandemia, creemos que es fundamental. Hay esta desconstrucción de lo que es una sociedad fundada en la invisibilización de las mujeres y donde hay pautas culturales que hacen mucho daño y mantienen la opresión o la violencia, se tienen que ir derribando con un trabajo que alcanza a la sociedad en su conjunto. Bueno, muy bien, el testimonio entonces de la diputada por la provincia de Catamarca. Bueno, a ver, Bravo, por lo que dijo Tonioli, entonces uno veía que a lo mejor había más diferencias. Él confiaba en encontrar algún camino, parece, ¿no? Dijo sí, que no va a haber derogación, eso lo descartó, y después dijo que él creía que podía haber algún punto de encuentro, ¿no? Karina Banfi también, ¿no? Que sí, salió ahí en el medio y sí, bueno, a lo mejor encuentran, puede ser. No parece fácil en principio. Hay que ver si es un debate, si es una mirada muy optimista, decís vos. Sí, o un debate transversal, ¿no? Lo que le preguntamos, claro, sí, que no lo terminó de responder porque todavía no están definidas las... Por favor, a ver acá, auricular, por favor. Ahí estamos, porque si no se complica un poco el trabajo. Después de las exposiciones iban a haber una reunión de bloque como para definir una posición. Hay que ver si es una posición conjunta. Yo no me imagino cada bloque teniendo una posición cerrada y juntando los votos, ¿no? Como en otras... sí, es verdad como eso. en otros debates más cerrados. Sí, sí. Bueno, es que lo que pasa que vienen de haber muchos, no todos los diputados porque ha habido recambio, pero muchos vienen de haber votado en conjunto esta ley, ¿no? La famosa ley Lipovetsky. Ha habido coincidencias. Y yo creo que después de haber comprobado las serias falencias que tuvo esta ley, creo que los diputados tampoco se pueden dar el lujo, volviendo un poco a lo que decía Martín, de mostrarse enfrentados, obstaculizándose entre ellos, con dictámenes de mayoría, de minoría, quizás vaya a haber dictámenes, pero lo que voy es que quizás haya un esfuerzo por buscar cierta transversalidad y ciertos consensos porque saben que están en falta. Ahora, me da la impresión, Lo que vos decís, Laura, es parte del problema. Vos decís, después de los problemas que tuvo esta ley. Y yo, con lo que me encontré cuando empecé a ver las exposiciones, que no vi todas, pero vi 70-80%, el problema es que los inquilinos no ven problemas en esta ley. Bueno, hay que ver qué inquilinos estuviste viendo, porque según la diputada Karina Banfi, decía que había asociaciones de inquilinos militantes, había alguno que decía, hay una dirigente política que lo que quiero es que regule el Estado y no el mercado, era obvio eso. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Por supuesto que había esos, Laura, pero digo, hay una cuestión para ellos, el tema de los 3 años. Ellos dicen, 3 años te da cierta estabilidad para que los chicos vayan al colegio, para que vos sepas que te quedas en el mismo barrio, que es muy razonable. Ahora, para el propietario de una vivienda, y ahí viene el choque, vos tenés una vivienda de $100.000. Una cosa es alquilarla por 2 y después decir la vendo, a alquilarla por 3. Ahí es donde yo veo que resulta difícil la conciliación de intereses. Porque entiendo a las dos partes, Entiendo el que me dice, che,
déjame 3 años, no puedo estar mudándome cada 2. Y el que dice, es lo único que tengo para completar mi jubilación mínima y no quiero estar dependiente de un alquiler 3 años. Quiero, en todo caso, 2, para que si en 2 años necesito plata, el departamento lo vendo. Por eso me resulta complejo el punto de encuentro, ¿no? Bueno, pero bueno, es como siempre repetimos, ¿no? Y lo dijo Banfi también sobre el final de la entrevista que le hicimos, esta ley no va a arreglar el problema. No. A lo sumo lo puede aliviar algunas de sus consecuencias, pero algunos de sus efectos, pero no va a resolver el problema mientras vivamos en un contexto inflacionario tan alto como el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, es muy difícil regular un mercado tan volátil como el mercado inmobiliario, donde, bueno, de por sí ya es complejo, con el ingrediente de la inflación, y una inflación tan alta, lo complejiza aún más. Sí, no, porque además, todo lo que vos decís, yo lo comparto. Y hay otra cuestión. Cuando vos decís, che, las cuestiones que piden los inquilinos son todas cuestiones atinadas, 3 años, que prefieren una vez por año, o al cabo del primer año el primer aumento y no cada 6, todas son cosas muy razonables. Ahora, cuanto más razonables son también, hace que el propietario diga, y para mí así no me conviene. A mí si no tengo beneficio para mí, no me conviene y no pongo el departamento en alquiler. Sí, es el otro problema, me parece. Sí, ¿no? pero ¿hasta cuánto tiempo vos lo podés mantener inactivo a tu bien? Y en definitiva, si hay un proyecto de ley que te propone ciertos incentivos impositivos, por eso, fiscales, claro, era lo que planteaba de repente Tonioli. hay una situación en la cual ya el propietario ve que hay una ventana, una brecha como para empezar ya a poner en marcha sus bienes para el alquiler, ¿no? Entonces, sí, también eso, acá lo escuché acá. Es cierto que la rentabilidad es escasa, pero es mejor que la nada misma. Que la nada misma, tal exactamente, cual. Sí, porque hay gastos además. Bueno, pues claro. también subieron tanto, 35%, no era el número de el aumento de las propiedades a la venta. Claro. El que puede lo sostiene y el que no también empieza a vender, pese a que los precios de las propiedades en cuanto a la venta cayeron mucho, ¿no? Sí, sí. Hay otro problema macro, ¿no? Hoy en el mundo ninguna inversión es demasiado rentable. Hasta hace unos años vos ponías plata en el banco te daba el 8% de interés anual. Estados Unidos hoy te da el 2%, ¿no? Que es otro problema, digo, no hay. Antes, a lo mejor, con un buen departamento tenías un ingreso, vos como propietario, un ingreso interesante. Hoy todo eso es parte del pasado en materia económica, efectivamente. Sí, y comparado con dólares, como decía el diputado, claro. Más todavía. Eso es muy loco, ¿no? Porque digo, ¿por qué el propietario hace el cálculo en dólares? Bueno, porque el departamento vale en dólares. Claro. Es entendible. Pero todos tus gastos acá son en pesos, ¿no? Entonces es una cuestión, pero bueno. Qué sé yo, hace ya mucho dijeron que vivían en una economía bimonetaria, decían acá. Así que bueno, en un ratito me dicen que tenemos a un diputado justamente para hablar de estos temas sensibles que le preguntábamos a Tonioli, que eran básicamente por qué no se terminan de definir comisiones en justicia y también en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Me están señalando que vamos a hablar de esos temas, así que efectivamente lo vendemos a Tailade. Bueno, entonces va a ser el diputado Tailade, que era el hombre que presidía la Comisión de Justicia hasta que terminó el año 2021. Habrá que ver si hay acuerdo para que otra vez Tailade sea el responsable de esa comisión. Yo no tengo datos en ese sentido. Vos tampoco, ¿no? ¿Vos tampoco? Yo tampoco. Pero bueno, incluso no sé por qué está como repartido. Esta comisión le toca al Frente de Todos, esta le toca a Juntos por el Cambio, esta le toca a la coalición cívica. Supongo que se sostendrá eso que viene, pero claro, esa era la conformación del 2021. Hubo elecciones, se cambió, así que nada, vamos a hablarlo con Rodolfo Tailade dentro de un ratito. Respecto, Bravo, a lo que dice Tonioli sobre las leyes económicas, ¿vos qué crees? ¿Que es optimista o crees que puede pasar algo? A ver. Sí, son las leyes, los proyectos de ley que se vienen demorados desde hace un tiempo, ¿no? Algunos desde el año pasado. También formaron parte del proyecto de las sesiones extraordinarias, que no hubo actividad finalmente en febrero. Vino la discusión por el acuerdo con el FMI, las internas
en el bloque oficialista, bueno, una serie de cuestiones que en principio algunos de esos proyectos podrían tener consenso, que yo, cannabis medicinal salió con una amplia aceptación en el Senado, pero bueno, acá no se trataron. Si uno ve el proyecto y las opiniones de las diferentes fuerzas políticas en alguno de esos proyectos, puede decir, bueno, puede ser optimista, puede decir, se tendría que poner de acuerdo con algunas modificaciones y que salga, pero no viene pasando. Bueno, está también todavía pendiente el tema Consejo de la Magistratura, entre otras cosas está pendiente. Sí, Así claro. que bueno. Ya está girado del Senado y hace varios días que está aquí en la Cámara Baja esperando ser tratado. Bueno, lo hablamos en un ratito nada más con Rodolfo Tailade, hombre del Frente de Todos, provincia de Buenos Aires. Esto es el análisis de TV, la pausa y ya venimos. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición. Creo que las cosas tienen que ir con normalidad y prontamente la diputada Reyes deberá asumir como consejera. Lo que decide la Corte es una decisión que consideramos muchos de nosotros anticonstitucional. No es el trabajo de un gobierno, es el trabajo del Estado Nacional, la posibilidad de censar y tener un diagnóstico acertado respecto a qué pasa con la población. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Nos vamos a hacer cargo de
la vacunación, de la capacitación, de la captación. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, estamos en el análisis, estamos en DTV con Laura Serra, con el señor Martín Bravo y estamos con el diputado Frente de Todos, hombre de la provincia de Buenos Aires, Rodolfo Tailade. ¿Cómo le va, diputado? Muy ¿Qué bien, dice? gracias por invitarme. Bueno, a ver, Tailade era el titular de la Comisión de Justicia hasta diciembre del 2021. Es una de las comisiones que todavía no se han conformado. ¿Hay fecha? Pregunto Bravo, pregunto Serra. No hay fecha todavía. No hay fecha. Está. Y es una comisión compleja, difícil. ¿Por qué se demora, Tailade, esto? ¿Usted sabe, no? Yo no, la verdad que no lo sé. No lo sé. Asuntos constitucionales y justicia son las comisiones que van a tratar temas muy importantes, o fundamentalmente Consejo de la Magistratura, digamos hoy que es un tema que adquirió centralidad. Serían las dos comisiones por las cuales debería transitar el proyecto. Y bueno, ya de por sí es todo un tema el diseño de las comisiones con un tema tan sensible. Pero la verdad que en términos políticos no sé exactamente por qué hay tanta demora. No solo en justicia, en constitucional, sino en general en la mayoría de las comisiones. Bueno, ahora esta semana creo que se arman algunas, se constituyen, pero seguimos teniendo ahí una demora, digamos, bastante difícil de explicarle a la gente que... Sí, entramos en el 5º mes, entramos en mayo. Y sí, por eso, sí. Ahora, diputado, preguntarle, ¿no? Porque ya el proyecto, la media sanción del Senado, ya ingresó hace un par de semanas. Se aprobó hace, ya 15 días. O sea que ya en la Cámara de Diputados lo tiene para ser discutido. Y el reparto de las comisiones entre el oficialismo y la oposición ya está dirimida. Se sabe que justicia va a ser presidida por el oficialismo. Aún así, se demora la conformación tanto de esta comisión como la de asuntos constitucionales. Entonces uno, si es suspicaz, y en este caso lo soy, yo me preguntaría si no hay alguna intención dentro del propio oficialismo de demorar la agenda judicial que viene del Senado. No me parece. A mí me parece. En el Senado se le dio un tratamiento bastante rápido al Consejo de la Magistratura. Acá es como que se le pisó el freno. O sea, ni siquiera se formó la comisión. Pero me parece que tiene que ver con cómo
la Cámara de Diputados ha tratado los temas de justicia a lo largo de estos 2 años y pico, 2 años y medio del gobierno de Alberto. Básicamente no hemos podido sacar ningún proyecto. Es decir, los 2 proyectos más importantes en esta materia que tuvimos en estos 2 años fueron reforma judicial y reforma del Ministerio Público. Reforma judicial ni siquiera pudimos dictaminar. Ministerio Público dictaminamos y nunca pudimos llegar al recinto. Entonces, no veo tampoco ninguna modificación de ese escenario en el estado actual, con este proyecto. Entonces, me parece que eso también está generando... no es que nosotros queremos demorar, porque la verdad... Demorar esto significa consolidar lo que hizo la Corte, ¿no? Claro. Y la verdad que lo que hizo la Corte, además de ser una barbaridad en términos políticos... Usted dice la fijación del plazo y la presidencia de Rosati, básicamente. Yo diría básicamente que la Corte dijera, fue parte 16 en una resolución en donde ellos eran parte, no tendría que haber intervenido la Corte. Pero digamos, más allá de todo ese enchastre... la verdad que no me parece la mejor, para mí por lo menos, la mejor manera de salir adelante en términos institucionales con este fallo, con una ley derogada que la Corte pone. Entonces, no veo que la verdad que nosotros estemos demorando a propósito. No sé si tampoco hay... No, ustedes, me refiero, quizás yo no me expresé bien, un sector del oficialismo, quizás más del ala albertista, no kirchnerista, que quizás no está tan de acuerdo en ir tan al choque ahora, o por lo menos priorizar otra agenda. O saben que no tienen número. Un poco a las cosas. Sí, digamos, eso de alguna manera es un argumento atendible. Claro. Pero enfriar un poco la disputa... Se leyó un poco eso, ¿no? Como que el tema de la Corte... No podría decir si hay sectores del oficialismo que realmente no tienen interés en avanzar con esto o darle celeridad a este tratamiento. No lo podría decir. Sí puedo decir que digamos que en estos temas, así como diputados nunca pudo avanzar con los 2 proyectos de ley, el gobierno tampoco se ha metido de lleno en la pelea. No se involucró así de cuerpo y alma. Exacto. Y eso no es una crítica, digo, estoy digamos, dando cuenta de una realidad. Digamos, por ejemplo, nosotros estuvimos, bueno, ahora que Martín Doñate está en el centro de la escena, Martín Doñate presidió durante 2 años la bicameral de seguimiento del Ministerio Público. Desde ese lugar le sacudimos fuerte al procurador Casal. Le sacudimos fuerte y la verdad que nunca hubo, o por lo menos yo no sentí, digamos, que el gobierno se involucrara en esa cuestión, puntualmente de lo que hacíamos nosotros. Con lo cual, no sé si es ausencia del gobierno, pero en realidad por ahí es básicamente una forma de mirar los conflictos, las discusiones parlamentarias. También se lo ha cuestionado al gobierno. La verdad que no sé si está mal o bien, pero como que viene poco o digamos, rosquea poco en el Palacio, ¿no? Vienen pocos ministros. El jefe de gabinete no viene nunca. Los proyectos se envían, pero no hay un... Entonces siempre se lo ha criticado por ese lado, con lo cual... lo que está pasando, yo no sé si lo atribuiría... No sería tan extraño. Claro, no sé si lo atribuiría a una decisión especial, sino por ahí a una forma de... Modus operandi. Exactamente, una forma de trabajar. Estoy con un abogado, y digo modus operandi. Y en este caso concreto, diputado, en cuanto al número, para llegar a que avance el proyecto, que no se convalide esta situación que está contando de la Corte, una posibilidad, Graciela Camaño planteó que la Corte puede integrar el Consejo, pero no presidirlo. ¿El oficialismo puede aceptar eso? Le doy mi opinión personal. No me molesta, no me parece determinante que la Corte esté en el Consejo de la Magistratura. Lo que no puede es presidir el Consejo, o por lo menos para mí, no puede presidir el Consejo de la Magistratura. Yo creo que a la Corte hay que darle un tratamiento similar al que en este proyecto que vino del Senado se le da al representante del Ejecutivo, creo, que es una rotación, una vez, o sea, dura 1 año, con digamos, el respeto de género. Bueno, en este caso la Corte no, pero en algún momento se va a completar. Entonces, en ese sentido, que un ministro de la Corte participe durante 1 año, después, por rotación, por lo que diga la ley, venga otro ministro, que sea mujer o al revés, no me parece determinante eso. Ahora, por otro lado, les aviso, la Corte no va a aceptar eso. Claro.
va a mandar un empleado. O sea, si no ponen al presidente de la Corte como presidente del Consejo, va a mandar un empleado. No va a aceptar ser uno más, digamos. Está bien. Diputado, un tema, lo mismo que preguntaba Laura, pero al revés. ¿En qué sentido? Digo, uno no terminaba de entender algunas posiciones del kirchnerismo más duro en materia judicial, cuando uno sabía que esas posiciones estaban destinadas a naufragar por falta de número. Digo, usted habla de la reforma judicial, por ejemplo, ¿no? O lo que tenga que ver con la designación del procurador. Uno calculaba los números y veía que acá, si no había acuerdo en diputados, y era imposible el acuerdo, porque una razón de la existencia de la oposición es confrontar con ustedes en materia judicial, ¿no? Entonces, no va a haber margen, digo, uno no veía escisiones en el bloque de Juntos por el Cambio. Entonces yo decía, ¿por qué envían esos proyectos si tampoco quieren modificarlos, si está claro que no van a tener número? Y el fin es como la parálisis o la derrota. En realidad yo creo que los proyectos no venían con un certificado de fracaso. Pero ¿se podían cambiar? Bueno, a ver, mi lectura es la siguiente. Nosotros teníamos un sector de la Cámara al que podíamos ir. Básicamente, el sector del bloque de Graciela Camaño, el interbloque federal, que antes se llamaba, creo, de otra manera. El Topo bloque, Rodríguez. Claro, y después en ese momento, para el periodo anterior, estaba José Luis Ramón en su bloque también. Teníamos esos dos sectores para ir a negociar. Ahora, esos dos sectores, fundamentalmente el de Graciela Camaño, que tenía adentro a los cordobeses y demás, de entrada se pararon de mano contra el proyecto. Claro. Dijeron, acá no vengan a negociar porque esto es innegociable. El otro, bueno, pero eso fue, digamos, se fue dando. Obviamente que estaba el no cuando se de Juntos presentan, por el creían Cambio. que a lo mejor podía haber Porque más. aparte a mí siempre me llamó la atención las posiciones muy inflexibles de Graciela Camaño en esta materia, porque claramente es una persona que conoce, hoy es consejera de la magistratura, es una persona seria, estudiosa, uno puede estar de acuerdo o no, pero no se la puede calificar digamos, improvisada. De improvisada, exactamente, de amateur. Pero esto es política, Rodolfo. Si le doy algo, se lo doy a Cristina, se lo doy a Cristina y pierdo. Por eso mismo, por ejemplo, sí, pero me parece que uno apostaba a que en el caso de Graciela, con su, digamos, proverbial seriedad y responsabilidad, por ahí aceptaba, porque aparte ella tenía su propio proyecto de consejo, se podía negociar, pero evidentemente hubo un dique. Cerrazón absoluta. Yo le adjudico, y no hablo de Graciela Camaño particular en este caso, pero yo le adjudico esa negativa, en general de Juntos por el Cambio y en particular de estos bloques, de los cordobeses sobre todo, porque cordobeses ¿qué tenían para perder? Tampoco demasiado y podían... ¿Por qué no abrir una negociación? Bueno, mi lectura es que Clarín, La Nación, Infobae condicionan a esos sectores y si bien, por ejemplo, cuando votaron la reforma jubilatoria de Alberto, la reforma del índice, ¿no?, de movilidad, fueron cuestionados desde los medios de comunicación, no tuvieron miedo en avanzar en acompañar al oficialismo. Ahora, los temas judiciales los ponen en la tapa y no se animan. Porque es se animan Cristina. Porque es Cristina y no es Alberto. Probablemente es el plan de impunidad, digamos, todo esas por una sencilla construcciones. razón, Rodolfo, porque vos sabés que en Córdoba Cristina es sinónimo 9-1 pierde, exactamente. No, claro, es sinónimo de derrota, de mala palabra, o una persona, digamos, que no es muy querida en la provincia mediterránea. Pero vos fíjate, Laura, la verdad que la fórmula de movilidad jubilatoria que nosotros votamos, Juntos por el Cambio decía, che, la nuestra es mejor, están derogando la buena para poner la mala, que es de ustedes. Y sin embargo el cordobesismo, acompañó. Sí. Y a mí me parece que la gente está más atenta a los índices de actualización de la jubilación y que al Consejo de la Magistratura, digamos. En términos políticos no creo. En Córdoba se rigen por otro sistema previsional, porque tienen la caja separada. Por eso a ellos no les afectó demasiado la ley nacional. Pero yendo un poco, volviendo al tema del Consejo de la Magistratura, en la media sanción del Senado, digamos, Graciela Camaño, como decía Martín, ofrece como un camino intermedio en la cual se pueden, digamos, por lo menos pensar modificaciones al
al texto que viene de la Cámara Una Alta. modificación que le gustaría a Graciela Camaño sería que le permita la reelección, por ejemplo. ¿A ella? Porque no está permitida. De acuerdo a la ley que resucita la Corte, Claro. no hay reelección de mira. ningún consejero que cumpla los 4 años como Graciela. Bueno, se podría No te incluir pelees eso, con ¿no? Graciela Caca, a lo mejor necesitan No, los no, votos. pero de Tamaño. repente No, se estoy podría... planteando algo de la mesa de negociación. Claro, o por qué no, Sí, claro. ahí está. Claro. Digo, porque, a ver, todo esto es política y todo esto es Por negociable, en supuesto, el Consejo de la definitiva. Magistratura es eminentemente político. Por eso es una barbaridad el fallo de la Corte. Y por eso están tan equivocados Juntos por el Cambio hablando de que pareciera un órgano judicial donde absolutamente nada que ver con la justicia tiene el Consejo de la Magistratura. Es pura política, pura política. Y no la política partidaria, la política, sino la política, el gobierno del Estado, los jueces, digamos, ¿no? Esto de Maquiavelo. Maquiavelo decía hay que tenerle miedo a las armas y a los jueces. Imagínense desde cuándo viene el problema, ¿no? Claro. El tema, perdón, No, perdón, no. Martín, pero esto que vos planteabas del Consejo de la Magistratura, que si bien ahora tuvo una resolución, digamos, cuestionable desde tu punto de vista, pero también es provisional, porque esto va a durar hasta Exacto. noviembre. 6 meses. Digo, noviembre otra vez se baraja y se da de nuevo, ¿no? Entonces hay 8 representantes del Congreso sobre los cuales hay que volver a discutir, Ujú, ¿no es cierto? ujú. Entonces vos tenés que, en el Senado, bueno, hubo un rompimiento del bloque oficialista para asegurarse por lo menos 2 lugares de 4, sí, no sería 3 lugares de 4, ¿no es cierto? Sí, serían, sí. 3 de 4. En el Senado, 3 de 4. 3 de 4. Con este nuevo esquema, ¿no? Ahora, ¿cómo haces en diputados también? Digamos, ¿cómo de alguna manera poder asegurar la presencia del oficialismo en el Consejo de la Magistratura? Porque va a ser ahí 2 y 2 o... Y Bueno. sí, 2 del oficialismo. Bueno, y 2 de... por eso tenía razón Germán Martínez cuando le plantea a Sergio, antes de tomar una decisión, tenemos que sentarnos, los bloques, los presidentes, los que sean, y decidir cuál es el criterio. La nota de Germán Martínez dice, ¿cómo? Mario Negri está reclamando ahora la segunda minoría, Sí. y la nota que presentó a Pablo Tonelli dice que lo presentaban por la primera minoría. ¿Qué? Mario Negri, primera minoría y segunda minoría a la vez. Ellos te negocian las comisiones como interbloque y las bancas en el Consejo de la Magistratura como bloque. Entonces, basta de que nos tomen el pelo, sentémonos, definamos cuál va a ser el criterio de elegir si vamos a respetar la ley, porque ellos fueron los que violaron la ley. Acuérdense, la ley decía 2 por el bloque mayoritario y 1 por la minoría. Y ellos, juntando firmas, acuerdo parlamentario, el invento de Pablo Tonelli en 2015, nos robaron, ni siquiera estaba vacante, necesitábamos solamente designar al suplente nosotros. Claro. Nos robaron eso, cambiaron los criterios, entonces claramente esto trastocó absolutamente todo. Pero sí, se va a dar de vuelta la discusión, pero con un agravante en noviembre, digamos, ¿no? Las elecciones de jueces y abogados deberían ser en septiembre, la asunción va a ser en noviembre. Ese cuadro de situación del Consejo de la Magistratura en noviembre, con una posible mayoría del oficialismo actual, se va a mantener por 4 años en el próximo gobierno. Claro. ¿Entendés? Entonces yo creo que frente a esa lectura, de parte de Cambiemos y sobre todo de parte del macrismo, Sí. me parece que la van a pudrir, van a ir a romper todo, porque así como están las cosas, ellos piensan, están seguros que van a ganar el 2023, pero todo el Consejo de la Magistratura, o mejor dicho, todo no, la mayoría, sobre todo de los legisladores, con algunos abogados inclusive, va a ser del peronismo. Claro. Entonces no creo que ellos se avengan a hacer una elección de consejeros pacífica a fin de año. Diputado, Flaco, ¿querés preguntar? Dale, dale. Una consulta Sí. sobre estos proyectos de ampliación de la Corte que se van a empezar a discutir en el Senado. ¿Crees que van a correr la misma suerte que el resto de las iniciativas judiciales o puede haber un...? No, yo creo que ahí puede haber, a ver, no estoy seguro, pero ahí sí puede haber alguna... ¿El de Beretilné de 16 decís? Sí. Ah. Sí, Claro, o como termine siendo, sí, pero en principio hablo de Beretinelli de 16, porque ahí el federalismo puede meter la cola, digamos, ¿no? Si en el Senado, en principio, con Beretilnec, más o menos estarían los números, estarían, digo. Si viene a diputado, el federalismo, que es la bandera con la que Beretilnec acometió con esta reforma, ese federalismo puede traer algunos votos
que nunca están con nosotros en materia Ahora, judicial. Rodolfo, yo te pregunto lo siguiente, volviendo a lo que decía Pato hace un rato. Sobre todo porque es de Beretilnec y no es de Oscar Parrilli o de Anabel Fernández Agasti, digamos. No, el tema es el lo que sí siguiente, que claro. después hay que conseguir los 2/3 en el Senado, a eso ¿no? iba Para también, nombrar sí. Eso es fácil. Claro, porque vos podés sacar la ley, que es mayoría simple, pero después necesitas Pero, dos tercios. por supuesto que es así. De todos modos, dar una discusión sobre ampliación me parece que es una cuestión que podemos llevarla bastante fácil a la gente. Me parece que es una discusión que va a entrar en la sociedad, digamos, ¿Por qué ¿no? es necesario ampliar la Corte, a tu juicio? Porque funciona muy mal, porque no hay ninguna corte en el mundo que tenga 5 miembros, mucho menos 4. Por ejemplo, el problema con las comparaciones con Europa tiene que ver con que Europa tiene un sistema, o la mayoría de los países tiene un sistema, que hay un tribunal constitucional, que es el que define si es constitucional o no una ley, y la Corte Suprema, que aplica. Es la última instancia, si se quiere, de todo el recorrido judicial. La Corte Suprema de Alemania tiene 174 jueces. La Corte Suprema de Holanda tiene 36 jueces. La Corte Suprema de España tiene también cerca de 100. Los tribunales constitucionales tienen menos, tienen 9, tienen 15, pero esos no intervienen en casos judiciales. Claro. Intervienen en una, por ejemplo, la de Holanda, muy interesante el sistema de Holanda. La de Holanda tiene un tribunal constitucional preventivo. El Parlamento está tratando una ley y previo a la sanción se la mandan al Tribunal Constitucional y le dicen, che, ¿por qué no la revisás? Y después del tribunal encima está la Corte. No, el Tribunal Constitucional dice que esto es constitucional, la Corte no lo revisa. pero La Corte Corte revisa, es la última instancia de los juicios normales. Está bien. Entonces, acá no podemos hacer eso en principio, no podemos separar las funciones. El control de constitucionalidad por un lado y el control de las causas o de los expedientes por otro. Solamente tiene que ser el mismo tribunal. Encima son 4, ¿no? Entonces es imposible. Pero además hay un funcionamiento, además de un funcionamiento deficiente, hay una concentración de poder intolerable. Bueno, lo estamos viendo, digamos, ¿no? Hoy hay una encuesta en manos de Rosati, en este caso. Hoy sí, en manos de los 3. Yo diría, Rosati los acumuló, pero hoy son 3 personas que pueden voltear una política pública, digamos, votada por 20 millones de argentinos. Entonces, eso lo tenemos que volver a discutir. No digo una reforma constitucional porque eso es muy, digamos, para el futuro, pero tenemos que poner en discusión cómo funciona la Corte. Una pregunta al kirchnerismo, Rodolfo, si te cabe, porque yo no termino de entender la estrategia del kirchnerismo respecto a la justicia a partir de lo que pasó en el 2014 cuando hacen una reforma judicial y la Corte se la rechaza, ¿no? 2014. Porque ya le decían los propios integrantes cercanos al Frente para la Victoria, che, mirá que te falta consenso con el Poder Judicial, hablaste poco, gente que conozco, que la reconozco como muy cercana al kirchnerismo, decía, esto no va a funcionar, pero bueno, lo rechazó la Corte. Y después pasa todo esto, donde el kirchnerismo estuvo nombrando, Rodolfo, jueces en la Corte, nombró como 6 o 7, Lorenzetti, un montón nombró, ¿no? Me estoy acordando ahora, Carmen Argibay, por ejemplo, bueno. Sí, todo previo al 2014, Sí, o sea, exactamente. En el 2014 nos matan. Exactamente. Y después nombró muchos jueces federales, también varios. Y sin embargo, hoy vos lo tenés si querés a Cristina, confrontando prácticamente con todo el mundo, hasta con Lorenzetti, que ahora Lorenzetti jugó como jugó, ¿no? Pero digo, algo ha pasado, te equivocaste en la designación, cambiaste vos, algo ha pasado, me parece, para que si nombraste gente durante 10 años, este sea el presente, me parece. Bueno, sí, evidentemente hemos cometido errores. Yo creo que parte son errores políticos o digamos de apreciación de alguna estrategia, pero también te diría que el mayor porcentaje que explica esta situación tiene que ver con el propio sistema. Nosotros no pudimos cambiar desde adentro, es decir, la política entró al Consejo de la Magistratura y no pudo cambiar la lógica de funcionamiento del Poder Judicial, la lógica de reproducción. Te diría que le introdujo Cristina, porque Cristina dijo, che, menos académicos con la reforma y más representación para los políticos. Sí, pero ¿no? Digamos, por ejemplo, la ley de Cristina, que a mí me parecía virtuosa. La del 2006, ¿no? Exacto, sí. La 26080 que acaba de declarar inconstitucional la Corte, es una ley que requiere además una serie de reglamentaciones. Esas reglamentaciones se hicieron muchas desde el Consejo de la Magistratura, que tienen que ver con elecciones de jueces y abogados, donde hicimos macanas, porque, por ejemplo,
otro tema que yo voy a plantear en alguna discusión de lo que viene. La ley que acaba de declarar inconstitucional la Corte, de Cristina, o la de 2006, la de 2006, la de los 13 miembros del Consejo de la Magistratura, decía que van 2 abogados al Consejo de la Magistratura, uno del interior, uno por Capital Federal y otro por el resto del país. Nunca decía que había que hacer 2 elecciones separadas. Nunca decía que eran 2 padrones y la capital elegía un representante y el resto del país decía otro. No, eso la ley no lo dijo. Lo dijo un reglamento. Sí. Un reglamento que hicimos desde el Consejo de la Magistratura. Que hizo el sistema desde el Consejo de la Magistratura. ¿Qué significó eso? Que nosotros nunca pudiéramos meter un abogado en los 14 años de vigencia del Código del Consejo. Porque, claro, en Capital ganaba, la mayoría es radical / macrista, y en el interior es radical fundamentalmente. Nosotros siempre hacíamos buenas elecciones, pero por el interior elige uno, se lo llevaba al ganador, y por la capital se elige uno, pero la ley no decía eso. Al peronismo lo durmieron en el reglamento, Rodolfo. O nos dormimos, sí, o no dormimos. Sí. Entonces, acá también puede pasar algo así. Ojo, porque las cuatro, pero después, en todo caso, ese es otro tema. Ahora, lo que nosotros no pudimos fue modificar reglamentos de elecciones, pero tampoco pudimos modificar reglamentos que están hechos específicamente a la medida, a la imagen y semejanza de los jueces, para que sean los jueces, para que sean los de carrera judicial los que ganen indefectiblemente los concursos. Nunca pudimos dar vuelta a eso, nunca pudimos poner en pie de igualdad un abogado absolutamente solvente, preparado, con estudios de posgrado, nunca lo pudimos equiparar a un funcionario judicial. Me acuerdo cuando se discutió la reforma judicial, ni siquiera lograron tener de su lado a Piumato, que era el secretario de los judiciales, ¿te acordás? Ni siquiera los trabajadores estaban. Piumato porque tenía una alianza con una cosa insólita, el representante de los trabajadores, y estaba en alianza con los jueces. Pero ustedes chocaban. Pero efectivamente, claro, ahora, yo te digo algo, por qué para mí, o cuál fue uno de los errores principales nuestros en esta materia. Yo siempre pongo como ejemplo la ley de medios de comunicación audiovisual. ¿Qué pasó con esa ley? Se militó durante un montón de años, desde la dictadura, que vienen los comunicadores populares, viste que hay esquemas de militancia, con mucha perseverancia fueron trabajando ese tema, hasta que un día Cristina le dio bola a Mariotto, no sé qué, dijo, tráeme el proyecto. Sí. Armaron un proyecto desde la Casa Rosada, un proyecto que estaba en línea, digamos, con eso, ¿no? Ahora, en lugar de mandarlo acá, lo salieron a militar por todo el país. Acuérdense los foros. Ah, sí, un montón. Por todos lados. ¿Qué terminó pasando? El proyecto que salió de Casa Rosada llegó al Congreso modificado por esos foros, con modificaciones sustanciales. Y acá el único sector que no lo votó fue el macrismo. El único. Los radicales lo votaron, los socialistas lo votaron, todos lo votaron, absolutamente todos. Menos el macrismo. Muy bien. Eso fue declarado, con todas las idas y vueltas, años después, constitucional por la Corte Suprema. Uno puede decir, bueno, lo declaró constitucional porque ya estaba bastante desvirtuada la ley. No sé, lo declaró constitucional, entre otras cosas, porque tuvo una legitimidad indiscutible en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la sociedad. ¿Qué pasó con la reforma judicial? Que era indispensable. La mandamos directamente al Congreso. Totalmente. Y la aprobamos por 1 voto, 2 votos. Acordate. Y bueno, claro. ¿Te acordás que Teresa buscando durante horas el quórum? Bueno, no la pusimos en Coincido. Esto sí que era ni hablar. El Poder Judicial lo tenemos que poner en una mesa para que la sociedad lo discuta. Entonces, siguiendo tu lógica, el apuro que evidencia Cristina en el Senado y su bloque es cerrada o es demasiado... Falta fermentar, decís vos, claro. Y sí. Demasiado apurada porque no se está llevando el debate a la sociedad. Parece como el debate de una fracción del oficialismo, y no se podía ni siquiera de todo el pandemia, tenés guerra, tenés inflación, ahora, en 2 meses pretendés sacar una ley nada menos que modifica el Consejo de la Magistratura y de ampliación de la Corte, ¿no? No, bueno, también yo planteo esto de por qué han fracasado los proyectos anteriores estando en el gobierno. Hoy Cristina no es Poder Ejecutivo, es cabeza del Senado, pero yo creo que, por supuesto que todavía esto recién arranca, yo no estoy descartando que desde el Congreso nosotros no pongamos esto visible para la sociedad y empecemos a discutir. Pero justamente la cuestión es el arranque. ¿Ustedes van a pedir que arranque? Porque da la impresión de que el tema está... Mañana arranca la discusión.
Perdóname, estamos hablando... No, me refiero de la acá en Corte diputados, 16, en la Cámara de Diputados. Consejo de la Magistratura, Corte 16, ¿qué es lo que arranca? No, mañana en Senado, ampliación de la Corte. Ampliación de la Corte. No, me refiero al Consejo de la Magistratura. Bueno, no, todavía eso no. No, si no tenemos comisiones, digamos. Y bueno, pero ustedes van a pedir que se armen las comisiones. No sé, ustedes representan en la Cámara de Diputados a la línea de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Digo, ¿van a pedir que este tema se trate o les da igual? No, por supuesto que no me da igual, pero tampoco... A mí me corresponde pedir que se agilice. Acá nosotros tenemos un presidente de bloque y tenemos un presidente de la Cámara. Entre los dos tienen que conducir no solo a nuestro bloque, sino a los 257. Mejor dicho, Sergio tiene que conducir a los 257 y Germán a nosotros. Pero entre los dos tienen que encontrar la mejor estrategia, la mejor forma para... avanzar con eso. Pero no estoy planteando que porque no se militó o todas estas cuestiones que se están dando desde el Senado, Consejo de la Magistratura, ampliación de la Corte, me parece que nosotros lo vamos a poner. De hecho, el 5 de mayo va a haber una flor de marcha. Ahora, hay un tema, Rodolfo, que me parece que es un choque de prioridades, ¿no? Porque la verdad, si uno mira lo que pasó en estos 2 años, y vos me dirás, si tenés razón, que bueno, que la justicia es importante, pero había tantas urgencias. Digo, la situación social, por supuesto. La situación de la pandemia, ahora tenés la guerra, la inflación. Digo, no había un marco de calma, como cuando se discutió el tema del casamiento entre personas del mismo género, era un marco para debatirlo, o la ley de medios. Digo, era un momento de bonanza económica, puedo discutir otra cosa. Ahora discutir lo judicial en el medio de este lío... No sé si la gente compra con facilidad tampoco, ¿no? Probable, por supuesto que no es la prioridad. Por supuesto que no es la prioridad. No deja de ser indispensable avanzar con estos proyectos, porque, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que tratar de que la gente entienda lo siguiente. La gente hoy se va a comer un aumento del 20% de internet, celular y no sé qué, porque la justicia hace 1 año y medio que tiene frenado un decreto que decía que esto tiene que ser de servicio público. Y la condición de servicio público condicionaba todos los aumentos. Entonces, resulta que hoy la gente va a pagar, está pagando, aumentó el año pasado más que la inflación y este año se va a comer el 20% de aumento, entre otras cosas porque la justicia no resuelve esto, digamos, porque la justicia opera en contra. Hoy vi una encuesta de UDESA, Universidad de San Andrés, justamente sobre todas las instituciones. La política está golpeada, pero la justicia en el rincón más lejano. Es que, y nadie se hace cargo. El Congreso también, lamentablemente. Sí. Y nadie se hace cargo. La justicia, sobre todo, lo que pasa es que la justicia desde hace mucho que viene desprestigiada y nadie se hace cargo. Al contrario, parece como que redoblan la apuesta, encerrarse cada vez más. Las declaraciones, la Asociación de Magistrados, habla el Fondo Monetario Internacional de las jubilaciones de privilegio de los jueces y son capaces de declarar inconstitucional el acuerdo con el fondo. Ojo, o sea, están en esa los jueces, están defendiendo los privilegios propios en lugar de abrirse a la sociedad, de reconocer que la justicia anda como el traste, porque reconociendo eso se va a arrancar un camino. Bueno, hoy no lo veo ni de parte de los sectores del Poder Judicial propiamente dicho, ni mucho menos de los sectores políticos que están absolutamente dependientes de eso, que yo lo veo así, a Juntos por el Cambio lo veo dependiente de la estrategia judicial, de Rosati y compañía. Al Consejo de la Magistratura, según tu mirada, puede funcionar con 18 miembros, sin los representantes del Congreso que faltan, y si puede funcionar en general, porque más allá de eso, cuando tenga 20 también va a estar bastante parejo, puede estar trabado como el Congreso. Sí, dice que no tiene los 2 tercios, dicen, ¿no? Mirá, yo, no quiero entrar en descalificaciones que por ahí después me quiera arrepentir de los ministros de la Corte. Pero además de... Yo vine acá, hablé con Laura y había otro y les dije que era un fallo delictivo. Bueno, además del fallo delictivo del 16 de diciembre del año pasado, ahora sacaron una acordada delictiva porque modificaron el fallo. El fallo, Rosati, Rosenkrantz y Maqueda dicen que los consejeros, es decir, los 7 que faltaban para completar de los 13 a los 20, tenían que asumir en forma simultánea. Y ahora están diciendo que no. No, bueno, que asuman, después vamos a ver. Dijeron en la acordada que, entre otras cosas, se mandaron el delito de apretar al juez de Paraná. Que uno puede estar...
Una cosa, una barbaridad. No solo que 120 días nos dieron a nosotros, ellos se tomaron 16 años el Poder Judicial para resolver una ley. A nosotros nos dan 120 días, al juez le dieron 3 horas. Le dijeron, en 3 horas tengo el expediente acá, sino, y encima, ¿dónde lo mandan? Al jury, al Consejo de la Magistratura, donde es presidente Rosati, que estaba firmando mandarlo al Consejo de la Magistratura. Bueno, pero no puede funcionar con 18. La Corte dijo eso. Después la Corte modificó su propio fallo, no ya en un fallo, sino en una acordada. Pero no, es la Corte la que dice que no puede funcionar con 18. Ahora, yo te digo, va a funcionar con 18. Si el Poder Judicial se demora en resolver las cautelares contra Doñate y contra Reyes, que metimos de manera cruzada, digamos, ¿no? Si el Poder Judicial se demora, va a ser Rosati el que diga que venga juez y que venga no sé qué. Ya te lo firmo, ¿eh? Te lo firmo ya. O sea, Rosati, que Rosati se va a animar a eso. Se va a animar a eso. Porque creo que es el juego, digamos. Cambiemos está apostando a que los 2 expedientes judiciales se demoren para que Rosati diga, bueno, venga Luis Juez, que habilitaríamos, ¿no?, el estamento en lugar de Doñate. Exacto. ¿Y con qué excusa el estamento sacarían? de los payasos? ¿Con qué argumento no aceptarían a Doñate, teniendo en cuenta que proviene de una segunda minoría? No hay ningún argumento para cuestionar a Doñate. Hay un argumento falaz que está dando vueltas, que es que no tiene la edad, los 8 años. Mejor dicho, el ejercicio profesional de 8 años. Resulta que esa norma, la única vez que fue declarada inconstitucional fue por un juez de primera instancia, justamente Pablo Caicials, ¿no? Y nunca llegó a la Corte, con lo cual la Corte nunca tomó posición sobre si corresponde o no que un consejero sea abogado, nunca dijo que eso era inconstitucional. Y ese fallo terminó quedando en abstracto, el fallo de Caicial, que nunca llegó, nunca la trató a la Corte porque el expediente tenía que ver con Ruperto Godoy, el senador. Claro. Cuando Ruperto, que no era abogado, cuando Ruperto Godoy lo sacan del Consejo, le quedaban 3 meses para terminar su mandato. Entonces la Corte esperó que terminara su mandato para decir, che, no voy a resolver porque es abstracto. Entonces nunca resolvió que no sea abogado, si puede o no ser abogado el consejero, con lo cual está vigente esa ley, ese artículo que dice que no hace falta que sea abogado, pero de todos modos, más allá de eso, lo que yo veo con preocupación es que la Corte está demorando el juramento tanto de Reyes como de Doñate, cosa que no debería pasar, porque por más que esté judicializado, las 2 cámaras son soberanas para definir quién es el representante. Y además no hay nada que prohíba que si la Corte le toma juramento a los 2 ahora, después lo saque porque un juez diga, che, Doñate está mal, Reyes está mal o lo que fuera, ¿no? Entonces... Rodolfo Tailade, diputado, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Esto es El Análisis, estamos con Laura Serra, estamos con Martín Bravo. Ahora el testimonio de un diputado de Juntos por el Cambio, el diputado Carvajal, que decía lo siguiente. En mi proyecto directamente no puse a la Corte Suprema, como tampoco puse al Poder Ejecutivo ni a los senadores, puse solo a los diputados. Hice un consejo mucho más chico, hice un consejo donde los que integran son representantes y no integrantes del estamento, pero aparte de esto, que es una discusión relevante y que la tenemos que dar, también tenemos que discutir cómo hacemos un consejo eficiente. Y esto quiere decir ver cómo reglamentamos los concursos para darles transparencia y para darle objetividad en la selección de los magistrados y cómo aseguramos un sistema de control de la calidad del Poder Judicial que hoy nadie está controlando. Porque el Consejo de la Magistratura no ha logrado cumplir con su función de ejercer el poder administrativo ni tampoco el poder de remoción. ¿Y de qué jugaron? Y el problema es que estamos con el Consejo Menemista Corporativo, donde todo se termina reduciendo a negociaciones entre sectores. Y esta es la lógica que tenemos que cambiar. Si no, vamos a seguir repitiendo los mismos errores. ¿Y la ampliación de la Corte? Sí. ¿Cómo? La ampliación de la Corte. ¿Ustedes qué me contaron hoy? ¿Cómo se llama? ¿Quién quiere? Beretignek. Quiere poner 16. Sí, es un proyecto interesante. Yo también voy a presentar de regiones. uno para designar 15 presidentes. Mira. Hagamos uno pongamos 753 diputados y 800 senadores. Está bueno. O sea, eso, sí, es una payasada. Realmente hemos perdido el rumbo común. Presentamos nuestros proyectos, que son 3. Uno de ellos, propiamente de la ley nueva de locaciones, que incorpora algunas normativas que tiene la ley actual, que
vuelve al Código Civil en general y hace algunas modificaciones al Código Civil para que justamente tengamos una legislación equilibrada, que era la búsqueda que estábamos intentando, un equilibrio. Contamos con el apoyo de la Asociación de Defensa de los Inquilinos, presidida por el doctor Griselli, José Griselli. Así que hubo un grupo de inquilinos que entendió que en una macroeconomía tan inestable y tan averiada como la nuestra, con una inflación que ya realmente pasa la raya de lo tolerable, no podemos pretender un contrato extendido a 3 años, porque eso genera muchas dudas en los propietarios y por supuesto que eso produce lo que ocurrió, la retracción de la oferta de inmuebles y tantas viviendas que prefieren los propietarios tenerlas desocupadas antes de darlas en locación. Y en segundo lugar, la indexación, si bien parecería que beneficia al inquilino que sea un año fijo el monto para después abruptamente hacer una escalada realmente conmovedora, colapsante para la economía de cualquier familia, ¿por qué no escalarla de forma proporcional, de modo de hacerlo gradual? ¿Y por qué no dejar esto más librado a la libertad de las partes, con algunas pautas que la ley tiene que establecer, por ejemplo, la indexación semestral? Si las partes quieren convenir otra indexación más corta en el tiempo, dejar la libertad para que lo hagan, porque eso es un convenio de partes donde la libertad está por encima de todo. Ahora me dirán, ¿y qué garantía hay de que no haya un inquilino apremiado por un poderoso propietario? Eso es una frase, es un relato. Ni hay poderoso propietario ni hay un inquilino apremiado. Hay un inquilino necesitado de una vivienda y hay un propietario que a lo mejor es un jubilado que cobra 2 mínimas o hasta muchas veces la mínima y que ahorró en su vida y que compró y lo hizo en ladrillo y compró un inmueble complementario para tener un ingreso adicional. Bueno, ahí estábamos, el diputado Acef y magia de la televisión. Está en todos lados Martín Bravo. Hoy hablando con Acef y ahora Bravo que dice qué, por favor, señor, diga. Sí, ahora vamos a estar con uno de los proyectos que están impulsando los gobernadores del llamado Norte Grande. Hubo una reunión la semana pasada con Sergio Massa. Quedaron en impulsar una serie de proyectos, a ver si también se sale de la confrontación, porque estuvo Gerardo Morales en ese encuentro. Se comprometió a apoyar, está Gustavo Valdés, que no estuvo, pero también es de Corrientes. Y este es uno de los proyectos, hay varios proyectos para dar beneficios a los usuarios de la energía eléctrica en las zonas cálidas. Es un espejo, ¿se acuerdan que se aprobó los beneficios en el Congreso a las zonas frías? Bueno, este es otro de los beneficios en espejo. En este caso vamos a contar el proyecto de Lucía Corpasi, que presentó como diputada, ahora ella es senadora, pero lo presentó el año pasado acá como diputada. También lo firman el proyecto otros diputados de Catamarca y La Rioja, entre ellos Sergio Casas, otro ex gobernador, igual que Lucía Corpasi. El proyecto crea el régimen subsidiario de energía eléctrica, una tarifa diferenciada para los usuarios, como decíamos, de la categoría residencial para las viviendas de la región del Norte Grande. Ahora en la próxima placa vamos a ver cuáles son las provincias, sean o no electrodependientes. La mayoría de estas provincias son electrodependientes porque no llega la red de gas, pero por más que algunas tengan gas, igual entran. Son Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa. Es todo lo que se denomina Norte Grande. Vamos a la próxima que cuenta lo que es el proyecto, que es que los usuarios residenciales beneficiarios de la tarifa diferenciada tendrán una reducción del 30% sobre el precio mayorista y en los casos de usuarios en condiciones de vulnerabilidad va a ser del 50%, la mitad. Esto va a ser abarcativo a todos los hogares
Después vamos a ver que la autoridad de aplicación tiene la facultad de abrir un registro para el que quiera renunciar al subsidio, lo puede hacer, pero en principio abarca a todas las viviendas. Vamos con la próxima. El costo será soportado por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. El costo en los fundamentos del proyecto lo calculan en 600 millones de pesos de promedio mensual. Esto es unos 3.800 millones de pesos por año. Dice como fundamento que es un monto poco representativo teniendo en cuenta los beneficios. Hay que ver en el contexto del intento de reducir el déficit fiscal. En el acuerdo con el FMI, los subsidios a la energía es un punto interesante, pero bueno, eso es lo que plantea el proyecto. Y la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Energía Eléctrica en colaboración con los entes regulatorios de cada jurisdicción. También este fondo se solventa con un recargo de las tarifas en el mercado mayorista y decíamos la autoridad de aplicación tiene entre sus funciones confeccionar un registro de beneficiarios y también disponer los mecanismos para lo que contábamos, para que los usuarios puedan renunciar al subsidio. En otro momento también se había lanzado una iniciativa en ese sentido, no prosperó porque, bueno, la mayoría no lo hace, pero lo deja, esto es para todos, pero deja abierto esta posibilidad de no tener ese beneficio. Muy bien, el señor Martín Bravo y todos los datos que tienen que ver con estos proyectos que van enmarcados dentro de lo que se llama las opciones para el norte grande. Vamos ahora a lo que va a pasar mañana y pasado en este Congreso de la Nación en torno a conformación de comisiones, donde mis compañeros me van a ayudar. Tengo alguna duda todavía en torno a las presidencias de estas comisiones que van a quedar finalmente integradas. Vamos a las del día miércoles. Básicamente ahí tenemos educación. Recordamos que va a encabezar la diputada Osuna, Frente de Todos, de la provincia de Entre Ríos, ex senadora, ex intendenta de Paraná. Comunicaciones e informática, y si no me equivoco va Carro, el cordobés. Pablo Carro. Hombre también del Frente de Todos. Que ya venía presidiendo esa comisión el último año. Exactamente. Ciencia y técnica, las reponemos, ciencia y técnica. Ahí es donde va Facundo Manes, ¿no? Efectivamente. En principio, sí. Un Facundo Manes que, hago un paréntesis, digo, algunos decían que quería ser candidato a presidente, ¿no? Pero uno ve poco, ¿no? Pero no sé si habrá alguna intención. Quiere ser candidato a presidente, sí. Epa, ¿viste? Descartó ir por la provincia, ser candidato a gobernador, teniendo en cuenta que él, la primera elección a la que se presentó fue ahí. Pero no, el radicalismo tiene vacante o sea que ese casillero. Están todos tirándose a la pileta, digo, desde Milei para arriba, pero el hombre está en vestuarios todavía, ahí estamos. Sí, Morales, él y Cornejo por el radicalismo. Claro. Lutono ya medio está más enfocado en la ciudad, ¿no? Bueno, por eso habrá que seguirlo. Entonces, titular de la Comisión de Ciencia y Técnica, gracias, Bravo. Industria, ¿no? Ahí va el diputado Casareto, Marcelo, efectivamente. Que ahí va a ser una dupla interesante la que vamos a ver en Industria. No sé quién va de dos, pero la que se va a mostrar mucho en esa comisión es Victoria Tolosa Paz. Así que sabemos, bueno, entró por la provincia de Buenos Aires, encabezando la nómina del oficialismo. Ella pretendía presidir Industria o pretendía tener fuerte injerencia en esa comisión y se está mostrando ya antes de constituirse en fotos con Marcelo Casareto, haciendo actividades juntos. Sí. Bueno, ahí estamos. Entonces me queda deportes ese día pendiente. Ahí va como titular el exárbitro La Coneja Baldassi, Héctor Baldassi. Y vamos a lo que va a pasar el próximo jueves. Entonces, agricultura y ganadería va a Burjaile. Población y desarrollo humano es un lugar que va para la coalición cívica. Recursos naturales y conservación del ambiente humano, ¿no? También. Y recursos naturales va para Grosso. Para Leonardo Grosso del oficialismo. Sí. Que y la reelige otra, como presidente. Población no está resuelta todavía al ámbito de la coalición cívica. Y me queda acción social y obras públicas. En obras públicas va un representante del gobierno de Santiago del Estero, un hombre muy vinculado exactamente a Zamora. Y en acción social y salud pública, Mónica Fein del Interbloque Federal.
la socialista. Ah, mira, claro, era Comisión de Salud, efectivamente. Como vi Acción Social, se me perdió. Pero muchísimas gracias. ¿Qué sería de mi vida sin Bravo y sin Serra? Bueno, vamos ahora enseguida, vamos a comunicarnos con nuestra compañera, con Sofía. ¿Ya está Sofía lista? Todavía no. Ahí está, perfecto. Hola, Sofía ¿cómo estás, Raimundes. Pato? Hola, ¿cómo te va, Buenas Sofía? tardes. Buenas tardes, muy bien. Muy bien. Bien, bien. Buenas tardes para vos, buenas tardes también para los compañeros del piso. Les cuento que estamos trabajando en vivo y en directo desde el pasillo que conecta el anexo A con el anexo C, porque el día de ayer comenzó a exponerse una muestra por parte de la diputada nacional santacruceña Paola Vesvesian, que forma parte también de una exposición artística en alusión al genocidio armenio. Estos son huellas de la memoria, es una exposición que está relacionada con la que se expuso el mes pasado también de Trama y Huella por otro artista plástico. Esta vez es Abequian, el artista que se encargó de justamente realizar estas exposiciones artísticas. Y comenzó ayer, como les contaba, 25 de abril, pero hoy, en unos minutos nada más, a las 6 de la tarde, va a ser la inauguración de esta muestra por parte de la diputada Paola Vesvesian, como les decía, y también por parte de representantes armenios que van a estar aquí presentes para presenciar el inicio de esta muestra, que va a estar vigente hasta el mes que viene también y se va a poder venir a visitar. Es un evento organizado por la Dirección Nacional, la Dirección de Cultura y Museo de la Honorable Cámara de nuestro Congreso Nacional, y se tienen que inscribir previamente por sus redes sociales, por Cultura Diputados, para venir a visitarla y a recorrerla, que también de forma artística, de forma plástica y por parte de lo que eran anteriormente fotografías, bueno, esta vez son cuestiones más abstractas. Se trata de remarcar la importancia de seguir tomando conciencia de lo que fue el genocidio armenio, y también, por supuesto, es un evento que invita a toda la familia a venir a visitarlo. Así que en minutos nada más va a estar desarrollándose la muestra y seguramente después podremos hablar con la que impulsó este reconocimiento junto a la Dirección de Cultura de la HCDN. Perfecto. Bueno, Sofi, muchísimas gracias. Está llegando Amanda Alma, nuestra compañera. Hacemos el recambio, recordamos, en algunos minutos. Y en torno a lo que tiene que ver con esta conformación de comisiones miércoles y jueves, bueno, todavía falta, tal vez con la conformación e integración de industria, con todo lo que contaba Laura en torno al binomio mencionado, digo, tal vez empiecen a debatirse alguna de las famosas cuestiones pendientes desde extraordinarias, electromovilidad, desarrollo de la construcción, desarrollo de la industria automotriz. A lo mejor se pone en marcha algo, ¿no? Seguramente la Comisión de Industria, conociéndolo al diputado Casareto, ¿no?, que es un hombre bastante activo, y él siempre está agitando esa bandera de la producción y el empleo, y es muy cercano a la Casa Rosada, Alberto Fernández, con lo cual seguramente va a ser quien empuje esta agenda en la Comisión de Industria. Pero bueno, no dependerá solamente de esta comisión que el proyecto llegue al recinto finalmente, porque es muy probable que tenga giro a presupuesto y otras comisiones. Así que, pero bueno, el primer envión lo dará esta comisión, y veremos también qué sucederán las otras, ¿no? Sobre todo con temas que tienen que ver con la gente, con la problemática cotidiana de los ciudadanos de a pie, ¿no? Hay tantas iniciativas pendientes que fueron presentando los legisladores y que todavía no tienen tratamiento alguno, justamente por la demora en constituirse las comisiones, ¿no? Que recordemos, las comisiones son el primer paso en el debate de todo proyecto, tanto de ley como de resolución o declaración, y si no está el debate previo en las comisiones y no hay dictámenes, es muy difícil que después se desarrolle la sesión, el debate en el recinto, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante que las comisiones comiencen a trabajar. Bueno, y para otro momento nos queda la charla con Tailade. Dejó varios títulos, ¿no? Toda la libido que ha puesto parte del gobierno en el tema judicial para pocos resultados o ningún resultado, ¿no? Yo creo que para otra parte del gobierno tal vez hubiesen con mucho gusto evitado toda la agenda judicial, se hubiesen evitado un elemento de confrontación
con Juntos por el Cambio central, me parece, ¿no? Y con la sociedad creo que también, Pato, porque, y lo dijo No Tailade reconocía, no era el momento, ¿no? Claro. Y la agenda judicial en medio de la pandemia, en primer lugar, y ahora en medio de tema la social, crisis, inflación, efectivamente. Trepada del dólar, etcétera, está suena como extemporáneo, ¿no? Y bueno, ahí está un poco como la crisis, ¿no? El y como choque vos decías, de agendas. el apuro en el Senado cuando no hay consenso abajo por falta de trabajo, ¿no? No, y aparte Claro. uno ve que acá es como que en definitiva Sí. se neutralizan las agendas, porque viene Claro. la agenda de Cristina diputados le enfría, y habrá que ver qué pasa en el Senado con la agenda. Pero la enfría no solo de malos, la enfría porque no tienen número tampoco para avanzar, ¿no? Yo creo que se combinan dos elementos. Tailade no lo quiso reconocer, pero yo creo que se combinan los dos elementos. Por un lado, la falta de número, que eso es indudable, pero también creo que hay cierta vocación de frenar los conflictos, de bajar la espuma, de no acelerar una agenda que es confrontativa. Sí, exacto, y que después te resta margen para otros proyectos que a vos te interesaban. ¿Sí? No, sobre todo porque tiene que ver también con no confrontar a veces Claro. con la Corte También. tan de lleno. Bueno, hay una serie de elementos políticos que hacen que, digamos, va más allá de la falta del número, que no, digamos, no es menor, pero la política Sí. también mete la cola. Con número hubiesen avanzado. Claro, más allá de... exactamente. Sí, es verdad. Hubiese sido lo del Senado. Tal vez, Tal vez con número no hace falta tanta confrontación, porque ya tenés el número, podés avanzar y seguir con otros temas. Pero bueno, no está ni una cosa ni la otra, ni el escenario, Sí, tal cual. ni los números. Pero él dijo también otra cosa, que en el tema de la reforma no solo era el número, ¿no? Él planteó también el consenso, recordó que ganamos por un voto y nos sirvió, dijo también, ¿no? Eso es cierto, porque en Exactamente. definitiva todos los proyectos que salieron por un voto Exactamente. terminaron siendo judicializados o declarados inconstitucionales, ¿no? Muy bien, es Laura Serra hasta cualquier momento, señora. Un placer. Señor Martín Bravo, gusto grande. Buenas tardes, igual. Enseguida ella, Amanda Alma. Terminamos acá, nada más. Gracias, buenas tardes.